Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Roberto Sánchez Picasso. Pues algunos que no me conocen, pues en este canal posteo yo cosas acerca de mi actividad artística y también de mis actividades pedagógicas. Y pues hoy precisamente lo que voy a hablar en este video es acerca de un gran saxofonista del género del jazz que se llama Charlie Parker. Y en este video pues vamos a hablar algunos aspectos importantes en cuanto al lenguaje en la improvisación de este gran músico. Primero que nada pues quiero hablar un poquito acerca de Charlie, un poquito de aspectos biográficos. Su nombre original o su nombre verdadero es Charles Christopher Parker Jr. Él nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City y murió muy joven. Murió en 1955. Su primer apodo, por el cual después toda la vida lo llamaron parecido, fue que le llamaban Yardbird. Y después poco a poco se fue cambiando y iba y venía según las biografías de él, que le decían Yardbird y luego le decían nada más Beard, Yardbird, Beard, hasta que ya por fin pues se quedó nada más Beard y mucha gente lo conoce. De hecho los saxofonistas específicamente lo llaman Beard, ¿no? Y pues es un músico muy importante, es un músico que trascendió más allá de lo que venía haciendo la tradición en cuanto a la improvisación, y no solamente eso, sino a la composición y además en el aspecto del setting del jazz, porque antes de esto la música en el jazz eran prácticamente de los grupos de Nueva Orleans, que eran grupos de septetos para arriba, con varios instrumentos improvisando al mismo tiempo. Luego aparecieron algunos otros tipos de instrumentaciones en Chicago también, y luego empezaron la era de las big bands, los grandes cantantes también de jazz, las big bands, por ejemplo Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller. Y después viene esta época en la que el bebop, que es el género en el que se le atribuye a Charlie Parker y a otros más, Max Roach, Charlie Christian, Thelonious Monk, Charles Mingus y otros músicos, pues inventaron este género en lo que le llamaban el Minton's Playhouse, y ahí pues era donde se hacían las jam sessions, y en esta época cambió mucho la improvisación de los músicos. Anteriormente pues había como una concepción distinta de la música, en la que la música era orquestal, ¿no? Y además era muy importante el arreglo, modulaciones en el arreglo, la misma melodía en distintos tonos, y luego la participación a veces de cantantes, y más que nada tenía mucho que ver con el arreglo colectivo y también con una sonoridad de orquesta, ¿no? En esta época en que Charlie Parker y ellos cambiaron las cosas, pues fue la época también que hubo una gran depresión económica, y aparte también se juntó con una huelga en la que los músicos no grababan. Por eso algunas cosas de los primeros 2 años del bebop, en los que Parker y toda esta gente estaban en este lugar juntándose y haciendo jam sessions, pues no está grabado, precisamente porque había una huelga y los músicos no grababan. Entonces más adelante tenemos ya algunos pocos ejemplos de lo que hacían ellos en esas jam sessions, y prácticamente el cambio de concepto más importante que sucedió fue que ahora el concepto de improvisación se tomaba un papel más predominante y más sofisticado, y con tempos, up-tempos más rápidos y low-tempos más lentos, un poco barroco en ese sentido de que muy virtuosos los improvisadores, las dinámicas muy altas o muy piano. También el improvisador tomaba un papel más importante aún ahora en la participación de la grabación o de la pieza, ¿no? de la ejecución, porque el improvisador tenía a su cargo, pues en ese momento toda la atención, ¿no? En el momento. Y el grupo pues tenía que improvisar con él, interactuar con él, pero realmente se le daba ese momento al improvisador para crear música en el instante. Y bueno, muchos
cosas se desarrollaron porque pues empezó a haber improvisaciones más virtuosas. Entre ellas, muchas de estas técnicas que se inventaron en ese momento para poder sortear estos tempos y estas nuevas sofisticadas armonías, pues se generaron aquí y ahora son parte del lenguaje del jazz, de que todos estudiamos los jazzistas, sin importar la época, ¿no? Prácticamente hasta el día de hoy seguimos estudiando el lenguaje que inventaron Charlie Parker y ellos. Bueno, y Charlie Parker precisamente se dice que fue autodidacta y que estudiaba, dice en una entrevista con Paul Desmond, de que estudiaba desde 11 hasta 15 horas diarias. Hubo una época que hacía eso. Y también que, por ejemplo, Buster Smith fue como su influencia acerca del double timing, de tocar estos double timings dentro de piezas a lo mejor no tan rápidas, pero que él tocaba al doble del tiempo. Y luego también algo muy importante que hizo él fue la interpolación y la sustitución de armonías, que lo hizo no solamente en sus composiciones, sino que también lo hizo, por ejemplo, en Ornithology, cuando hizo un contrafact sobre How High is the Moon, ¿no? Que los contrafacts también se volvieron una manera muy popular de los músicos de hacer sus composiciones. Tomaban una armonía de una pieza famosa, por ejemplo, en Broadway, y esta pieza le ponían una nueva melodía, hacían un nuevo arreglo y se convertía ahora en una pieza nueva, ¿no? También contribuyó mucho Parker en sí mismo a ampliar el lenguaje de la improvisación, a encontrar nuevas técnicas que más adelante todos, pues ya como dijimos, las utilizamos para poder improvisar en el jazz. Y pues dentro de la información que a mí me consulté, hay una entrevista, precisamente la que les comentaba, que le hizo Paul Desmond. Voy a poner el link aquí en la descripción. Si pueden, dense una vuelta por esa entrevista, en donde Charlie Parker le menciona precisamente acerca del tiempo de estudio, le habla un poco acerca de varios personajes, habla de Miles Davis, cómo lo conoció, habla de su concepto también acerca de la música, habla de otros músicos, y es bueno encontrar entrevistas de él porque también nos damos cuenta de cómo piensa, y yo les recomiendo mucho que vayan a esas entrevistas. Hay varias por ahí, pongan en YouTube Charlie Parker Interview y van a escuchar las entrevistas que le hicieron, y donde él me sorprende porque además el nivel de los periodistas es bastante alto. O sea, le preguntan cosas muy sofisticadas acerca de la música y muy profundas, y Charlie Parker contesta también pues de una forma muy seria, ¿no? O sea, no, se lo toma muy en serio el cómo su visión acerca de la música que hace y la música que incluso hacen otros. Defiende a otros músicos, por ejemplo, Stan Kenton lo defiende por ahí, habla acerca de su música, y es muy importante cuando queremos estudiar a un músico también estudiar un poco el aspecto mental de cómo ellos abordan la música, cuál es su concepción, ¿no? Entonces les recomiendo esas entrevistas, y pues vamos a ver ahora algunos aspectos importantes en el lenguaje de Charlie Parker. Nos vamos a basar básicamente en algunas frases o fragmentos de Now's the Time. Bueno, y entre algunos de los aspectos más importantes de la improvisación de Charlie Parker en el aspecto general, uno de los más importantes pues obviamente es el uso de cromatismos, como pueden ser las aproximaciones a las notas de los acordes y de una forma melódica. De eso en algunas entrevistas habla de que Charlie Parker precisamente encontró que la escala cromática podía modular, podía hacer aproximaciones o llegar hacia notas de los acordes, a cualquier acorde de cualquier tonalidad. Entonces es muy importante entender un poco esta concepción acerca de los cromatismos, porque estos músicos en esa época estaban también muy influenciados por armonías que ya se utilizaban en el impresionismo, ¿no? Por ejemplo, los cromatismos, tocar un tono arriba, medio tono abajo, hacer aproximaciones a las notas de los acordes, tocar notas de paso, tocar, por ejemplo, esto ya es del bebop, el double time, que por ejemplo estás en un tiempo y tocas doble tiempo, al doble del tiempo, pero respetando el ritmo armónico en el tiempo original. ¿Qué
Creo que las superposiciones también de notas extendidas de los acordes, también cromatismos además hacia las notas de los acordes de las extensiones, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver la primera frase de este solo de Charlie Parker. Esta canción es Now's the Time. Y en esta pieza, bueno, lo primero que podemos encontrar, muy fácil de ver, es un cromatismo hacia la tercera y hacia la quinta, ¿no? Donde hace Charlie Parker. Esto es quinta tónica, luego cromatismo, approaches, hacia la tercera, y luego cromatismos o aproximaciones o approaches hacia la quinta, ¿no? Y luego tiene un adorno y hace un arpegio descendente sobre un fa con sexta, ¿no? El adorno. Sí, esta es la primera frase. Luego hace mucho este tipo de cosas, adornos. Sí. Esto lo vamos a encontrar casi en todo el solo, ¿no? Sí. Luego, fíjense, la siguiente frase. Esto lo pueden encontrar en el Omnibook, ¿no? O sea, si quieren transcribirlo de oído, mejor. Pero también está todo esto ya transcrito en el Omnibook. Pueden verlo ahí como un texto. Esta segunda frase está muy interesante porque fue cuando cambia al si bemol, ¿no? Y aquí. Sí. Fíjense cómo entonces primero. Eso hace todo sobre fa. Hacia la tercera, hacia la quinta, adorno, arpegio de sexta. Y luego este menor, cuando llega al si. Esto. Todo esto en un fa menor, porque bueno, está sobre un si 7, si bemol 7, ¿no? Y esta frase otra vez un adorno. Esto también. El uso de corcheas para hacer finales. Muy interesante también. Lo usó antes, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Luego tenemos el sol menor. Sí. Entonces en esta primera vuelta ya tenemos muchas cosas muy importantes. Y luego. Sí. Y luego 2-5-1. ¿Cómo podemos usar esto? Pues bueno, hay que transportarlo, ¿no? Sí, por ejemplo en do. Sí. Luego tiene otras partes donde vuelve a utilizar, por ejemplo, en la segunda vuelta, otra vez vuelve a hacer ahí. Entonces, sobre un si7. Sobre un si7 toca como un sol menor, ¿no? Sí. Hay mucho adorno que él utiliza, ¿no? Y luego viene esta parte donde toca otra vez double time. Bueno, más bien donde toca double time. Sí. Entonces hay muchas cosas muy buenas que podemos rescatar de ahí, ¿no? Blues en sol, pues usamos ahí
el que hicimos en si bemol. Para empezar una frase en sol, la empezamos sobre mi menor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, podemos terminarlo de muchas formas o continuarlo de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, eso que habíamos hecho sobre mi menor, pues ahora lo hacemos sobre la menor, ¿no? Sí, o el otro que habíamos hecho sobre sol menor. Por ejemplo, eso era sobre sol menor, ahora lo hacemos en la menor, encima de un re. Entonces tenemos varias opciones de usar varias cosas sobre el lenguaje de Charlie Parker. Y bueno, yo lo que recomendaría es utilizar algunas partes de estos lenguajes en distintos acordes, ¿no? Entonces, lo que decíamos, si tenemos ese que utilizó sobre si bemol 7, ¿sí? Entonces buscarlo, primero ver lo que está sobre sol menor encima de un si bemol 7. ¿Sí? Encima de un sol. Sí, y que en realidad lo que está haciendo es que después va a caer un la bemol, ¿no? Que pues sería como el subdominante o un fa menor, ¿no? Pues ahí es el arpegio del fa. ¿Sí? Por ejemplo, en 2-5-1 a mi bemol. Y ya caemos a mi bemol, ¿no? Vamos a hacerlo ahora en re. Entonces en re lo que me queda ahí que sea una solución paralela pues sería o el si menor, que creo que no es tan buena idea en este, aunque queda. Por ejemplo, papabria popu. Ahí sobre el re 7. Sí. Llego al sol, ¿no? Papabria potu boro petiraridudaru. Ajá. O adaptarlo sobre un la menor ahora. Sí, sobre ese re, ¿no? Sí. Y estos adornos sobre... Esto es sobre mayor, ¿no? Pero hay que pensar que esto también lo puedo hacer en un 2, ¿no? Entonces si lo tengo en sol, entra sobre la sexta y la séptima. Sobre la sexta. ¿Sí? Es un lenguaje muy adaptativo, ¿no? Porque lo podemos pasar de un mayor a un menor, ¿no? El otro que es este que empieza en un mayor, lo puedo usar en do menor, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Sí, tenemos esa frase que ya nos aprendimos anteriormente. Y tenemos la menor también, que era este arpegio descende. ¿Sí? Por ejemplo, eso para un fa menor en 2-5-1. Pa. ¿Sí?
O también tenemos las notas de paso como las usa, ¿no? Que las podemos usar a la tercera o a la quinta. Sí, como lo hacen en la otra parte también. Sí. ¿Sí? Tenemos ese approach también que podemos usar. Por ejemplo, un blues en C. Hacia la tercera. Hacia la tercera. Hacia la tónica. Hacia la séptima. Adoro. ¿Sí? Aquí esto que sería, por ejemplo, un 2-5-1 a la bemol, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, hay que tratar de utilizar estos lenguajes o estas palabras, léxicos, como le quieran llamar, de Charlie Parker y tratar de adaptarlos, checar el solo completo, buscar alguna frase que nos guste, cómo lo usa y sobre todo comparar qué está haciendo contra el acorde que está en ese momento. Eso es lo más importante porque eso nos va a decir cómo lo podemos usar nosotros. Si está en un mayor, pues buscar cómo se puede usar ese mayor en un menor, es decir, en su relativo menor o a lo mejor en el tercer grado, que puede ser menor también, o si es menor, pues buscar al revés, ¿no? Cómo lo podemos usar en el tercer grado, que es mayor, que es el relativo mayor, o cómo lo podemos usar cuando es dórico y estamos, por ejemplo, en un quinto grado y hacemos una frase menor, pero pensando en una superposición dentro de un Re 7, por ejemplo, y hacemos una superposición tocando una frase de un La menor, ¿no? Que es dórico, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, creo yo, que podemos ver de esta clase, en que aprendamos a tener esa plasticidad, ¿no? De buscar qué es lo que está haciendo, analizarlo, tocarlo, escucharlo, compararlo y verlo con el acorde que está haciendo en ese momento y después nosotros tratar de utilizarlo en otra situación, en otro contexto armónico. Y pues nada, pues eso es todo por hoy. Les recomiendo también hacer el ejercicio de escribir frases con estas técnicas, transportarlas a una armonía en concreto de una pieza que ustedes estén tocando, que estén estudiando, y adaptar estas técnicas dentro de esas armonías. Escriban un solo utilizando estas técnicas, ¿no? El segundo sobre el quinto, el sexto sobre el quinto, ¿no? Los cromatismos a la tercera y a la quinta, el adorno que usa, y la superposición de un cuarto encima de un quinto, todas estas técnicas que utiliza Charlie Parker. Entonces tratar de escribirlas, porque eso nos va a hacer también resolver un poco el problema teórico mental de cómo utilizarlo en los acordes. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que pues si pueden suscríbanse, porque eso me va a ayudar mucho a mí para que después tener por este lugar más motivación para seguir haciendo estos videos, y compartan también si les gusta a las personas que ustedes crean que les gusta. Y pues nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.